¿Hay alguien que siente algo diferente desde que empezamos hasta este quinto día? ¿Se siente algo? Usted tiene que sentir un cambio, porque definitivamente hay algo diferente en la iglesia. Ayer a la salida en la puerta unos hermanos decían, ¿por qué no seguimos? No podemos seguir, lógicamente. Todo esto es dirigido por el Espíritu Santo, pero sí, definitivamente ha habido un cambio en cada uno de nosotros. Tiene que producirse un cambio, porque no estamos sentados acá escuchando solamente, sino que estamos con nuestro corazón abierto para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy va a dar la porción que preparó para ti. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Voy a estar predicando bajo el título Cuando el Espíritu vuelve a arder. ¿Qué cosa las cosas del Señor? Que yo escuchaba la oración de apertura que con la que se abrió el servicio, y la hermana que abrió el servicio habló precisamente de esto, de lo que vamos a predicar hoy. Es que el Espíritu es uno y es Él mismo y Él sabe las cosas. Amén. Así que hay alguien aquí que vino por fuego, levanta tus manos. Hay alguien aquí que vino a encenderse del Espíritu Santo. El fuego lo trae el Espíritu Santo. Amén. Y antes de ir a la Biblia, quiero dar una pequeña introducción, porque el apóstol Pablo era un hombre, y el primer versículo que vamos a leer fueron palabras de él. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre completamente lleno, investido, con dones. O sea, lo que había en el apóstol Pablo del Espíritu Santo, fíjense que él, recuerden que no conoció a Jesús, él no caminó con Jesús. Él tiene un encuentro con Jesús, pero ya Jesús había subido, había resucitado. Amén. Y había subido a la presencia del Padre. Pero él no conoció, él no fue como los demás discípulos que caminaron con Jesús. Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que Dios le dio una revelación tremenda sobre el Espíritu Santo. Y quiero llevarlos a 2 de Timoteo 1:6, porque acá él le da un consejo, una advertencia, pudiéramos decir una advertencia a su amado hijo espiritual, Timoteo. Timoteo era un joven pastor, pero él, o sea, era un hijo espiritual de Pablo. Pablo fue quien lo formó, quien lo discipuló, quien sembró la semilla en Timoteo. Y él tenía la responsabilidad paterna espiritual de orientarlo. Y dice 2 de Timoteo 1:6, dice así: por lo cual te aconsejo, le está hablando Pablo a Timoteo y le dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí hay algo interesante, porque aquí le está diciendo, hay algo en ti que ya está puesto en ti, que ya el Espíritu te lo dio, pero que tú necesitas avivarlo. Y esta es la oración correcta, porque muchas veces nos encontramos haciendo la oración equivocada. Señor, dame fuego. Señor, yo quiero fuego. Hermano, ya el fuego Dios lo puso. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Usted tiene el Espíritu Santo, ya Dios lo puso. El Espíritu Santo es fuego, es poder, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya tú lo tienes. Lo que necesitas es avivarlo. Entonces la oración correcta no es dame el fuego, pon el fuego. La oración es aviva el fuego que ya pusiste en mí. Amén. Quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, aviva el fuego que ya está en ti. Aviva, díselo a la otra persona, aviva el fuego que ya está en ti. No sabemos, porque la Biblia no lo dice, si esto se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque quizás haya visto en él un poco de frialdad espiritual, porque nos puede pasar. Pero como la Biblia no lo especifica, es algo que asumimos, porque ¿por qué le estaría él dando este consejo?
Quizás vio un poco de frialdad, como muchas veces los problemas nos hacen caer a nosotros que nos empezamos a apagar un poquito y a enfriar un poquito. Y quizás el apóstol Pablo estaba viendo esto en Timoteo y por eso le dice, te aconsejo, te advierto. O sea, no te des el lujo de vivir sin el Espíritu Santo. No te des el lujo de vivir una vida vacía y seca, una vida apagada, porque tú no estás hecho para la derrota, tú estás hecho para el triunfo, tú no estás hecho para perder, tú estás hecho para ganar. Y en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no te puedes dar el lujo de vivir una vida apagada. ¿Qué pasa cuando estamos apagados y no está avivada esa llama en nosotros? Está, pero está apagada. ¿Cómo es la vida de una persona, de un creyente que tiene el Espíritu Santo apagado? Es una vida oscura, hermano. Es una vida bajo opresión. Porque si tú no llenas tu casa, si tú no te encargas de llenar tu casa que es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, está abierta para la entrada de espíritus inmundos. Está susceptible a la entrada de cualquier cosa que se pierda por ahí que tú recojas. Entonces ya no vives una vida de fe, ahora vives bajo el temor. Antes vivías una vida que le ponías fe a todo, que hablabas de fe y creías a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo se apaga, entonces ahora vives bajo el temor, que es lo contrario a la fe. Ahora vives en duda. Ahora viene el diablo a oprimirte con el miedo, con la duda y pone eso en tu corazón. Por eso el apóstol Pablo vio algo en Timoteo y le dijo, no, tú no te puedes dar ese lujo. Levanta tus manos ahí donde está y di conmigo, yo no puedo darme el lujo de vivir una vida apagada, vacía. Amén. Una vida que no tiene el fuego del Espíritu Santo, la persona no sufre transformación. No hay cambios. Se estanca. Se estanca porque no hay vida. El Espíritu Santo pone vida dentro de ti. Te da poder. ¿Para qué? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero llevarlos a Efesios 3:16. Porque Él es fuego, pero Él nos da poder. Diga conmigo, poder. Dice Efesios 3:16. Para que os dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos ¿con qué? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es quien nos fortalece nuestro hombre interior. ¿Cuántas veces usted no se ha hallado pidiéndole a Dios fortaleza? ¿Cuántas veces no ha hecho esa oración? Bueno, el Espíritu Santo es quien se encarga de fortalecer su hombre interior. Pero usted tiene que avivarlo. No puede estar apagado. Si está apagado, usted está débil. No está fortalecido. Amén. Diga conmigo de nuevo, tengo en mí al Espíritu Santo. Dentro de mí habita la persona del poder. Escúcheme algo, el Espíritu Santo no es un poder, es la persona que tiene el poder. Él es el poder. Porque hay muchas corrientes por ahí diciendo que Él es un poder. No, Él no es un poder. Él es el poder. Amén. ¿Ustedes recuerdan las palabras que le dijo Jesús a los discípulos cuando le dijo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros ¿quién? Entonces, ¿qué trae el Espíritu Santo sobre nosotros? Diga conmigo, poder. Poder. También les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esto lo anunció antes que viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da poder.
Pero ese poder es un fuego que tiene que estar avivado en nuestro interior. ¿Dónde dice eso, pastora? Vamos a Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué cosa es lo que está dentro de usted puesto por el Espíritu Santo? Fuego y poder. ¿Qué tengo que hacer con ese fuego? Avivarlo. Entonces, ¿tengo poder? Sí, sí tienes poder. Efesios 3:20. Esto no se trata del poder que nosotros vemos de Superman en las películas o la Superwoman en las películas y en los muñequitos. No. Amén. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, o sea Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿tenemos o no tenemos poder? Tenemos poder. Tenemos que conocer, iglesia, al que vive dentro de nosotros. Definitivamente tenemos que proponernos conocerlo a Él. Llevamos años haciendo los ayunos en la primera semana del año. Llevamos años como iglesia haciéndolo. Y llevo años donde mi primera petición es ser llena del Espíritu Santo. Cada año me he propuesto ser más llena del Espíritu Santo. No me puedo dar el lujo de vaciarme. No me puedo dar el lujo de enfriarme. Quiero más. Quiero que se despierte más hambre. Quiero que se despierte más búsqueda. Y yo quiero que hoy tú salgas de aquí con esa misma hambre, con ese mismo deseo, con ese mismo... Estamos comenzando el año. Proponte este año buscar más su presencia. No vas a... ¿Cómo decir? Porque a veces decimos, no, gasto mucho tiempo. No, ganas tiempo. Porque cuando tú buscas la presencia de Dios, todo lo demás Él lo acoteja, Él lo organiza, Él hace que todo te salga bien. Entonces esto es una mentira del diablo, que piensa que por levantarte más temprano o salir un poquito más tarde porque estás orando, estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo, estás ganando tiempo. Proponte en este año, ahora que estamos comenzando, ser lleno, buscar más su presencia, buscarlo más a Él, encender ese fuego que está en ti. Entonces, ¿poder para qué? Porque quizás algunos dicen, ¿poder para qué? Número 1, para vivir y poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. En la carne no lo vas a poder cumplir. Porque tú no puedes ligar lo espiritual con lo carnal. Porque no pega, no combina. No, ellos no se llevan bien. Uno tiene que morir para que el otro pueda crecer. Durante el ayuno que hacemos, que la carne mengue, para que el espíritu se fortalezca. Entonces, para yo poder vivir y cumplir el propósito que Dios tiene en mi vida, ¿hay alguien aquí que esté interesado en cumplir el propósito de Dios en su vida? Yo creo que todos hemos hecho esa oración. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir de acuerdo a lo que tú estableciste para mi vida. Yo quiero que tú me muestres, que tú me guíes. Todos hemos hecho esa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A través del poder que actúa en nosotros por el Espíritu Santo. Diga conmigo, poder. Número 2, ¿para qué el poder? Para tomar autoridad y reprender al diablo. Usted no va a poder reprender al diablo si es una persona que está vacía, porque los demonios se van a reír de usted. Porque así mismo es bíblico, pasó en la Biblia. Los que estaban reprendiendo no tenían autoridad espiritual, porque no había nada del Espíritu Santo ahí. ¿Y qué hicieron? Se burlaron de ellos, los desnudaron, le quitaron la ropa, les entraron a golpe. Entonces sí tenemos que tener ese poder que nos da el Espíritu Santo, nos ayuda a tomar autoridad y reprender al diablo. Reprender al diablo cada vez que venga a atacarlo, y usted sabe que eso es un ataque del diablo. ¿Qué hace usted? Lo reprende. Y si usted lo reprende y lo reprende con autoridad, él huye. Entonces necesito ese poder. Número 3, ¿para qué necesito el poder?
para vencer el pecado. En nuestras propias fuerzas humanas, naturales, no vamos a poder. Nadie pudo vencer una adicción con terapia psicológica. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Porque una adicción es una adicción. Tú estás atado a algo que tú piensas que tú no puedes vivir sin eso. Solamente la intervención divina de Dios puede hacer que tú seas libre. Pero solamente el pecado no es una adicción. Hay muchos pecados. Entonces, el Espíritu Santo nos da poder a nosotros para vencer cualquier tentación que el enemigo nos ponga en el camino. Porque dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él se va a venir a acercar, y si no hay poder, o sea, si el Espíritu Santo no está en ti con autoridad, ¿cómo tú vas a vencer la tentación? Si tú eras una persona, por ejemplo, que veía pornografía y ahora estás viendo la computadora y te sale, si tú no tienes ese fuego dentro de ti, tú no vas a poder tener el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, para poder apagar eso y decir, no, yo no voy a ver eso más, ya Dios me hizo libre de eso. Amén. Pero está el adulterio, está muchos vicios, muchos pecados, aún el chisme. La persona que ha querido vencer el chisme porque es floja de lengua, ¿qué va a pasar? Va a venir a alguien a hablarte. Y va a venir a alguien a querer buscar a que tú sueltes la lengua. Si tú no tienes el Espíritu Santo con la autoridad como tiene que estar, tú no vas a poder decir no y cerrar los oídos y parar a esa persona y decir no, ya yo no. Y parar de una. Amén. Entonces sí necesitamos poder para vencer el pecado. La Biblia dice que el pecado nos asedia. ¿Qué cosa es que nos asedia? Que nos persigue. Por tanto, usted no puede pensar que usted, no, a mí no me va a pasar nada, yo estoy fuerte. No. El cuidado con el que piense que está fuerte, que no caiga. Usted lo que necesita es llenarse del Espíritu Santo, porque solamente lleno del Espíritu Santo va a poder vencer el pecado. Amén. ¿Para qué más necesito el poder? Para ser transformado. Diga conmigo, para ser transformado. En otras palabras, para cambiar en mi carácter lo que está mal, lo que a Dios no le agrada. Si soy una persona egoísta, a Dios no le agrada eso. Entonces yo reconozco, y Dios, como tengo el Espíritu Santo, me hace saber de que hay algo mal en mí, y yo rindo esa área a Dios de mi carácter, y el Espíritu Santo me ayuda a ser transformada en esa área. Si soy una persona que tiene ira, yo, como tengo el Espíritu Santo, lo presento delante de Dios y le digo al Espíritu Santo, ayúdame a vencer esta área. Y así en cualquier área de nuestro carácter. Para poder ser transformados y cambiados necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando alguien me dice yo no puedo cambiar, yo le digo no, eso es imposible. Porque tú tienes el mismo Espíritu Santo que tengo yo. No es diferente, es el mismo. Solo es cuestión de tiempo, de que tú rindas, de que tú abras tu corazón y que tú dejes que el poder de Dios actúe en eso. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Para qué más necesito el poder? Para hablar de Cristo. La hermana Marlisi, cuando estaba dando los anuncios, hablaba sobre el evangelismo. Necesitamos poder para eso. Porque muchas personas son embargadas por la timidez, por el temor al rechazo y por la pena. Y por eso es que no salen a evangelizar, porque no les gusta que las rechacen, o que les da pena, o que les da timidez. Y está bien, es algo que Dios tiene que tratar. Yo era así también, y Dios trató conmigo. Al principio era así, y Dios fue tratando conmigo hasta que me fui soltando en esa área, y le fui rindiendo a Dios, porque eso es un área importante. Todos estamos llamados a hablar de Cristo a las personas. Entonces el Espíritu Santo te da el poder para hablarle a las personas con valentía y no con temor.
¿Para qué más necesito el poder? Para perseverar. Hay muchísimas personas que empiezan algo y a la mínima oposición sueltan. Usted necesita el poder del Espíritu Santo para mantenerte. Si Dios lo dijo, yo lo creo y persevero en eso y le creo a Dios y sigo por ahí, porque Dios me prometió, yo le creo a Dios, no me importa lo que esté pasando y persevero. Para eso necesitamos también el poder del Espíritu Santo. Y número 7, para orar. ¿Usted sabía que necesita el poder del Espíritu Santo para orar? Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar. Él guía la oración, Él la alinea a la voluntad del Padre. Por tanto, cuando usted ore, pídale ayuda al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mantener el fuego es importante. El diablo reconoce a una persona que no está en fuego y también reconoce a alguien que está en fuego. Cuando el apóstol Pablo fue a parar por un naufragio a la isla de Malta, dice que recogiendo espigas, leña, porque se quería calentar, había mucho frío, dice que se le prendió una víbora en la mano, ¿verdad? Pero él tenía, como estaba recogiendo leña, me imagino que en las dos manos tenía leña, tenía palos. Mas sin embargo, él no perdió tiempo con el palo que tenía en esta mano en darle a la víbora. Él se acercó al fuego, la sacudió y el fuego se encargó de matar a la víbora. Entonces, la enseñanza de esto es que la serpiente, nuestro enemigo el diablo, reconoce cuando alguien tiene fuego. Por tanto, es importante que en nosotros haya fuego. Amén. No importa el conocimiento bíblico que usted tenga. Puede tener muchísimo conocimiento bíblico. Usted necesita el fuego del Espíritu Santo. Yo declaro que alguien hoy se enciende aquí. Que alguien se prende, porque esta palabra es para alguien acá. ¿Por qué se apaga el fuego en el creyente? Porque muchas veces podemos estar en la situación de que éramos personas que estábamos encendidas, pero nos apagamos. Y eso le puede pasar a cualquiera. Número 1, porque dejamos de buscar a Dios. El dejar de buscar a Dios es la razón principal por la que el fuego se empieza a apagar. ¿Y por qué dejamos de buscar a Dios? Porque cambiamos nuestras prioridades. Ahora pusimos cosas que son más importantes que buscar a Dios. Y le voy a decir algo. Ni aún el servicio a Dios es más importante que la relación suya con Dios. Usted pudiera llenarse de muchas actividades, de mucho servicio, pero si descuida su relación con Dios, su intimidad con Dios, está sirviendo en la carne. Y por eso tenemos muchas personas sirviendo con problemas, porque se dedican a servir pensando que esa es mi relación con Dios. Y eso es un error. Eso es algo que viene a causa de tu relación con Dios. Yo tengo amor por Dios, busco a Dios en la intimidad y como consecuencia yo le sirvo. Por eso hay tanta gente, no estoy hablando de esta iglesia, en la iglesia general, ujieres en adulterio, gente en el altar con una doble vida, pastores con una doble vida. ¿Por qué? Porque se llenaron de servicio, se llenaron de actividades y descuidaron su relación con Dios, descuidaron su búsqueda de Dios. Nada, diga conmigo, nada puede cambiar ni sustituir mi relación con Dios. Eso es lo primero. Lo primero es esa es tu prioridad. Nada sustituye, nada. Amén.
Ahora, ¿por qué dejamos de buscar a Dios? Donde Dios no es buscado, iglesia, Dios no es manifestado. Dios no se mueve, escúchame bien, Dios no se mueve por tu necesidad. A veces pensamos que llorando, quejándonos y pasando una noche en pena, Dios nos escuchó y nos va a contestar. Sí, Dios te escuchó. Dios se mueve a misericordia. Dios es un Dios compasivo. Pero Dios no contesta por necesidad. Contesta por clamor, oración, con fe. Eso es lo que hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. Si usted solamente llora, el llanto no está mal, es bíblico también el quebrantamiento, pero no puede ser lo único. El quebrantamiento tiene que ir acompañado de un clamor. Si tú te pasas una noche llorando es porque estuviste orando también. Pero si lloraste, te quejaste, dijiste, pobrecita de mí, Señor, mira lo que estoy pasando, y te quedaste ahí, eso no es un clamor, eso es una queja. Y Dios no se va a mover, Dios no se mueve por pena, se mueve por fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe es lo que mueve, la oración es lo que mueve la mano de Dios. Mire, el pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvo cautivo en Egipto? 430 años oprimidos por un sistema de esclavitud, siendo oprimidos por Egipto. ¿Sabes qué hizo Dios? Nada. Nada. Hasta que ellos no clamaron, no se movió. Hasta que ellos no empezaron a orar, empezaron a clamar, Dios no les envió a Moisés, que era el libertador. A Dios no lo mueve la pena, no lo mueve la necesidad. Dios se compadece. Dios mira tu necesidad. Dios es un Dios de misericordia y amor, pero llega hasta ahí. Tú no puedes quedarte ahí. Tienes que levantar un clamor con fe al Señor. Amén. Dale un aplauso fuerte. Primera de Tesalonicenses 5:19. Ya vimos que a Timoteo le está diciendo: aviva el fuego de Dios, del don de Dios que hay en ti. Mira lo que le dice a los tesalonicenses. Es que el apóstol Pablo hacía unas advertencias. Esto era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y se pasaba en sus cartas diciéndole: cuidado con apagar el espíritu. Cuidado con entristecer al espíritu. Mira lo que le dice a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu. ¿Puede el espíritu ser apagado? Sí. El espíritu puede ser apagado. Tú tienes el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Que unos están encendidos. Lo tienen el poder, tienen el fuego, lo tienen despierto, están en movimiento, y otros lo tienen apagado. ¿Sabe lo que pasa con una persona que tiene el Espíritu Santo apagado? Se convierte en un religioso. Va a la iglesia por costumbre, pero no por fuego. No porque esté ardiendo, no porque quiera adorar, no porque quiera alabar, no porque se quiera congregar. Simplemente, hoy es jueves, me toca ir a la iglesia. Hoy es domingo, vamos a la iglesia. Y nos convertimos en religiosos. Amén. Vamos sí. Apocalipsis 3:1. Esto es una advertencia que le hizo Jesús. En Apocalipsis hay 7 iglesias a las que Jesús, a cada una de ellas, le habló y les dio una advertencia a cada una de ellas. Léalo en Apocalipsis. Pero a mí me llamó la atención esta específicamente, porque esta advertencia está fuerte. Las palabras de Jesús están fuertes. Y le dice a la iglesia de Sardis 3:1, dice: yo conozco tus obras. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y esto es lo que Jesús le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. O sea, esto es una iglesia que tenía obras, que estaba en movimiento, que hacía muchas cosas, pero no tenía vida del Espíritu. No había vida del Espíritu ahí. Y Jesús le dijo esto:
Yo conozco que sí, tú tienes obra, tú haces cosas buenas, tú ayudas a los pobres, tú mandas para allá, para Nicaragua o para Honduras, o mandas, y está bien las obras. Es bíblico, está bien ayudar al pobre, pero esa no es la función de la iglesia. Eso es parte de la función de la iglesia. Las obras son como un complemento de algo que Dios nos mandó a hacer. Pero la iglesia tiene que caracterizarse por la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que no se mueva en el poder del Espíritu Santo se estanca. No hay cambio, no hay transformación, no hay sanidad, no hay liberación. Todo el mundo está enfermo, todo el mundo está endemoniado. ¿Y qué somos? ¿Qué club? ¿A qué club pertenecemos? ¿Me entiende? Tiene que haber fuego del Espíritu en la iglesia. La iglesia no puede estar apagada. Este año, la iglesia somos nosotros. Tenemos que encendernos, tenemos que irle con todo. A llenarnos del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona donde se manifiesta el poder. Usted ve, escúcheme algo, usted muchas veces ve ese poder manifestado en otras personas y usted lo quiere. No, usted lo tiene. Usted lo tiene dentro de usted. No es que este o fulano, no. Los dones los da el Espíritu. Los talentos los da el Espíritu. Los frutos son del Espíritu. Todo es del Espíritu. El Espíritu es quien hace la obra. Entonces, ¿de quién tengo que ser llena? Del Espíritu Santo. Amén. Efesios 4:30. Otra advertencia del apóstol Pablo, en este caso a los efesios. Ya vimos a Timoteo, a los tesalonicenses y ahora a los efesios. Lo mismo con otras palabras. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Lamentablemente he visto gente que era llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se apagó? ¿Cómo se apagó? ¿Cómo dejó de vivir una vida de fe para convertirse en una vida de miedo y de temor? Donde ahora el temor y el miedo es su dueño. Donde estoy hecha un yugo al temor, porque todos los pensamientos que tengo ahora son de miedo, de ansiedad, de ataques de pánico. Ahora no puedo dormir, ahora ando en un puro nervio. Gente que estaba llena del Espíritu Santo, no podemos darnos ese lujo. Diga conmigo, no, tengo al Espíritu Santo. 3 advertencias y ya estoy casi concluyendo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Primera de Timoteo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Después le habla a los tesalonicenses, no contristes al Espíritu Santo. Y a los efesios le dice, no apaguéis al Espíritu. Lo mismo con otras palabras, pero es lo mismo. No podemos vivir una vida vacía. Y con esto quiero concluir. Dios no vino a señalarnos por el fuego que se apagó. Él vino a encendernos. Él vino a que si en estos días hay una llamita que se empezó a crear en ti, que empezó a creer, tú la vives y tú la enciendas, porque hay algo tú has recibido en esta semana. Amén. Quiero dejar algo bien claro, el Espíritu Santo no se va de la persona. Muchas veces las personas preguntan y tienen esta duda. El Espíritu Santo no se va. Dios nos sella con el Espíritu Santo. Él no lo quita. David, en el tiempo de David, como él era un hombre que sí sabía lo que era vivir sin la presencia de Dios, él le pedía a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en ese tiempo el Espíritu Santo no había llegado porque la promesa no se había manifestado. Pero ahora sí tenemos la promesa. Y dice que Él nos sella con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que en unos está apagado, está contristado, está triste, está apagado, no está haciendo nada. No porque Él quiera, sino porque así lo hemos puesto nosotros. Todo lo demás le hemos dado la importancia que no tiene que tener y hemos echado a un lado a Dios. Hemos puesto cosas en nuestra prioridad y hemos dejado a Dios a un lado. Amén. Vamos a ponernos de pie.